anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Buenos días a todos ustedes, todos los que nos escuchan hoy en todo el mundo. Me alegra estar con ustedes. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te amamos. Muéstranos al Padre. Muéstranos su santísima voluntad y haz que reine en nosotros como reinó en ti, querido Señor. Jesús, te amamos. Te pedimos tu divina voluntad, que, reinando en tu humanidad, venga y piense en nuestros pensamientos hoy y escuche en nuestro escuchar, hable en nuestro hablar, circule en nuestros cuerpos, en nuestra sangre, en nuestra memoria, en nuestro intelecto y voluntad, para que todo lo que hagamos, querido Señor, esté completamente fundido contigo y con tu propia vida divina, reinando en tu humanidad. Que podamos ser otra humanidad para ti, querido Jesús, y que lleguemos a conocer tu sabiduría. Que tu sabiduría nos sea dada a través del don de tu voluntad. Así que, querida Madre María, ayúdanos a saber lo que significa vivir siempre en la santa voluntad de Dios. Y rezaremos la oración que escribió San Bernardo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorado tu auxilio o buscado tu intercesión haya sido desamparado. Animados por esta confianza, a ti acudimos, oh Virgen de las Vírgenes, nuestra Madre, a ti. Nos presentamos ante ti, nosotros pecadores y afligidos, nos presentamos ante ti, oh Madre del Verbo encarnado. No desprecies nuestras súplicas, antes bien, en tu misericordia, escúchanos y respóndenos. Amén. Nuestra Señora, Reina de la Divina Voluntad, ruega por nosotros. Todos los ángeles y santos oren por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, es un día maravilloso para celebrar. San Bernardo de Claraval, que a menudo hablaba y escribía sobre la voluntad de Dios y su propia espiritualidad, su propia teología. Y me gustaría compartir con ustedes solo un pasaje de sus escritos, que en realidad, creo, se refiere a este modo de vida del que estamos hablando aquí, y tratar de vivirlo en nuestra vida diaria, que es fundirnos, unirnos siempre a la voluntad de Dios, esa voluntad eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que podamos cumplir con nuestra vocación bautismal. Ser sacerdotes de Jesucristo, vivir su sacerdocio en nuestras vidas y cumplir el propósito para el cual todos fuimos creados. Durante el tiempo de Adviento, San Bernardo escribió y dio muchos sermones, y uno de ellos, este se llama Sermón número 5, el cual es citado en nuestro oficio, el oficio divino de la Iglesia.
Lo llamamos la oración universal que rezan los sacerdotes y religiosos en la iglesia, y esta cita se utiliza durante el Adviento, concretamente la primera semana, el miércoles. Calle. Bernard tiene un pasaje muy famoso aquí en este sermón, donde habla de que Jesús no vendrá solo una o incluso 2 veces, sino 3 veces, lo cual, por supuesto, no es cierto, no lo creemos. Se oye hablar mucho de eso en la iglesia. A su primera venida la llamamos, por supuesto, su encarnación, su nacimiento, concepción y nacimiento. A su segunda venida la llamamos la venida final o el juicio final de Cristo, cuando regrese en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y para abrir las puertas del cielo a todos los redimidos. La venida intermedia de la que habla San Bernardo aquí es muy interesante porque, digamos, no es algo tan ampliamente promovido en la iglesia y sin embargo creo que es aceptado en los círculos teológicos como ciertamente algo muy posible y algo que Dios ciertamente podría hacer. Porque Él es todopoderoso y si desea hacer esto, puede hacerlo. Como su concepción inmaculada, por cierto, que fue el argumento franciscano de que sería algo maravilloso de hacer, y por lo tanto Dios lo hizo. Así que Duns Scoto, en los primeros tiempos de la Iglesia antes del decreto del dogma, comenzó a promoverlo de esa manera, y dijo, ya sabes, si Dios quería hacer esto, podía hacerlo, y por lo tanto lo hizo. Bueno, tal vez podríamos ver esto de la misma manera. Así que San Bernardo escribe, la venida intermedia, es decir, una entre la primera y la segunda venida, está oculta. En ella solo los elegidos, es decir, los escogidos, ven al Señor dentro de sí mismos y son salvados. En su primera venida, nuestro Señor vino en la carne y en la debilidad. En la venida intermedia, viene en espíritu y en poder. En la venida final será visto en gloria y majestad. Pero, dice él, debido a que esta venida intermedia, podríamos llamarla la venida media del Señor, se sitúa entre las otras dos, la primera y la segunda, dice, es como un camino por el que viajamos desde la primera hasta la última. En la primera Cristo fue nuestra redención. En la última aparecerá de nuevo como nuestra vida. Pero en esta venida intermedia Él es nuestro descanso y nuestro consuelo. Entonces, ¿de qué está hablando San Bernardo aquí? ¿Cuál es esta venida intermedia de Cristo? Bueno, ciertamente podríamos decir que es la inhabitación de la Trinidad a través del bautismo. Es la inhabitación divina en nuestras almas, porque esa es una inhabitación oculta, mística en nosotros que recibimos en el bautismo y que se alimenta y fortalece a través de los sacramentos mediante la gracia santificante. Pero creo que también podríamos añadir otra quizás interpretación a esta venida intermedia. Y es que en un cierto momento de la historia de la salvación, Dios elegiría dar al mundo una gracia especial para apreciar y vivir más plenamente el don que se nos da en el bautismo, que es, por supuesto, la inhabitación mutua de Dios viviendo en nosotros y nosotros viviendo en Dios. Y así, este don de la vida de Dios, que es por supuesto todo, ese es el don de la creación que Dios nos da, su propia vida divina para vivir en plenitud. Cuando crea un alma, crea la capacidad, una chispa de vida divina para estar en nuestra humanidad. Pero a través del bautismo, por supuesto, nos da su propia presencia divina mediante la gracia santificante. Pero es muy posible que a medida que la Iglesia ha progresado y aprendido y estudiado y crecido durante 2000 años, Dios quiera que entendamos eso de una manera nueva, no es un don diferente. El don es la nueva comprensión de lo que Dios ya nos ha dado. Y así, porque su voluntad es la fuente de su propia vida divina y la fuente de todo, tanto en Dios como fuera de Dios, porque no habría nada sin su voluntad. Entonces, si su voluntad está en nosotros, entonces tenemos la fuente de todo en nosotros. Y así, San
Bernardo dice que este camino intermedio, él no lo llama el segundo, porque la Iglesia llama la segunda venida a la venida final. Ellos piensan que este camino intermedio entre los dos es una nueva manera para que entendamos la inhabitación de Dios. Porque, como él dice, esto es interior, está oculto, viene en poder y en espíritu. Espíritu y en poder. Y así nos da poder, este nuevo entendimiento, esta nueva apreciación del don de la vida de Dios en nosotros. Nos da poder para vivir una vida nueva, para vivir de una manera diferente. Y así lo que hemos estado buscando aquí y tratando de apreciar más en nuestro programa, sobre Luisa Picarreta y su revelación privada y su comprensión, enseñanza de la divina voluntad que Jesús le reveló. A lo largo de su vida, realmente, pero especialmente durante 60 años en cama y 40 años escribiendo en su diario. Lo que estamos tratando de entender es cómo vivirlo, ¿ves? Primero que nada tenemos que entenderlo, porque no puedes amar ni vivir algo que no conoces. Pero llegar a conocerlo, por supuesto, en el sentido bíblico, llegar a conocerlo interiormente, como un don de Dios para nosotros, no significa que todos lo entendamos perfectamente con nuestro intelecto, sino que lleguemos a conocerlo, amarlo y poseerlo. Aquí, en este mundo, para que vivamos este modo de vida que Dios quiso desde el principio, que Adán y Eva vivieron antes de la caída, habiendo recibido del árbol de la vida este conocimiento continuo y creciente de lo que significa vivir en la voluntad de Dios y la voluntad de Dios en ellos. Y así, San Bernardo es, ya sabes, el gran doctor de la Iglesia, de una sabiduría tremenda. Viajó por toda Europa, predicando, enseñando, refutando herejías y tratando de reconciliar a las personas. Una persona muy amable, muy bondadosa, muy cariñosa. Y, ya sabes, es un ejemplo maravilloso para nosotros, ciertamente, el deseo de armonía y reconciliación en nuestras vidas, pero también el nunca hacerlo a expensas de la verdad. Él siempre llevaba la luz del Evangelio y su plenitud de verdad, de nuestra fe católica. A esa batalla y a ese lugar de trabajo o a ese mundo donde había un conflicto, donde había una lucha. Y así, San Bernardo es un ejemplo maravilloso para nosotros y un gran teólogo en quien creo. Ese pasaje nos ayuda a entender mucho mejor de qué se trata este modo de vida como una venida intermedia de Cristo para habitar en nosotros más plenamente. No porque Él venga de manera diferente, sino porque lo que cambia es que nosotros apreciamos su venida de una manera nueva y así podemos entender quién es Cristo mejor. ¿Cómo quiere que seamos su humanidad en la tierra, que vivamos nuestras vidas más plenamente unidas a Él y a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu, que por supuesto viven y reinan en Él? Así que volvamos de nuevo a los escritos de Luisa en el Libro del Cielo. Hemos estado estudiando el volumen 12 durante bastante tiempo, y este es el siguiente pasaje en ese volumen de su diario de 36 volúmenes. Es solo 2 días después del último que leímos del día de Navidad de 1918. Esto es el 27 de diciembre de 1918. Y el pequeño título es: La palabra de Jesús es un sol que Luisa debe escribir para el bien de todos. Así que ella dice: en estos últimos días no he puesto en papel nada de lo que Jesús me dijo. Sentí una falta de disposición en Jesús. Al venir me dijo: hija mía, ¿por qué no escribes? Mi palabra es luz. Además, así como el sol se refleja en todos los ojos, de modo que todos tienen suficiente luz para todas sus necesidades. Así, cada palabra mía es más que un sol que puede ser suficiente luz para iluminar cualquier mente y calentar cualquier corazón. Un pensamiento asombroso. De hecho, creo que nos referimos a este pasaje no hace mucho, donde Jesús dice: cada palabra mía es más que un sol, que puede ser suficiente luz para iluminar cualquier intelecto y calentar cualquier corazón.
Así que esta imagen del sol, por supuesto, el símbolo del sol, es siempre muy común en el libro del cielo, porque es tan evidente que es un gran ejemplo de cómo un solo objeto en la creación puede producir tantos efectos diversos en toda la creación, ciertamente aquí en la tierra, especialmente para nosotros, pequeñas criaturas mortales aquí en la tierra, que el sol, por supuesto, es esencial para la vida. Si el sol se oscureciera, si simplemente se apagara, si esa luz se apagara, ya no habría vida. La vida no podría sostenerse en la tierra porque lo necesitamos para vivir, así como necesitamos el agua, como necesitamos el aire, necesitamos otros elementos, comida para vivir. Pero el sol es una imagen hermosa porque es luz y porque penetra. Verás, esos rayos vienen y nos penetran nuestro mundo y nos transforman. Nos alimentan, nos nutren y nos ayudan a vivir. Pero él dice, cada palabra que he pronunciado, y aquí creo que realmente se refiere a cada palabra que le ha dicho a Luisa, y que quiere que ella escriba, dice, es más que un sol. ¿Por qué? Porque así como el sol está en el mundo creado, en el mundo físico, él dice, mi palabra es la palabra de vida y luz en el mundo espiritual. Y así, si no tienes mi palabra, entonces tu alma estará en tiniebla. Entonces tu alma no será alimentada ni vivificada por mi palabra. Es la palabra de Dios, la que nos da vida y santidad. Y así él dice, pero esta es la parte que alguien me señaló el otro día en uno de nuestros propios grupos de estudio de la divina voluntad, que, dijo, cada palabra puede ser luz suficiente para eliminar, iluminar cualquier mente y calentar cualquier corazón. En otras palabras, está diciendo que cada palabra, cada una, es tan importante, pero también cada palabra es tan poderosa. Piensa que Bernardo acaba de decir que en esta venida intermedia Dios viene en espíritu y poder, a través de su palabra, a través de su inhabitación. Así que esta palabra, dice él, tiene el poder de iluminar tu intelecto, de darte conocimiento, de ayudarte a conocerme, ayudarte a amarme, ayudarte a entender por qué te creé y cómo quiero que vivas tu vida, la vida creada aquí en la tierra. Y dice que también tiene más poder que el sol para calentar el corazón. Eso es, para consolar el corazón, para dar paz, para dar descanso, para traer consuelo. Como dice San Bernardo, esta venida intermedia es para traernos consuelo y descanso. ¿Por qué? Porque si es Dios a quien siempre estamos invocando para que la voluntad divina haga en nosotros lo que hacemos, entonces eso nos da una cierta paz. Decir, Señor, sé que no soy capaz de hacer lo que tú haces, así que ven y hazlo conmigo y en mí. Y te permitiré, me rendiré y me abandonaré para que puedas hacer todo lo que quieras en mí. Y sé que cuando haga eso, te estaré dando el poder y la libertad de hacer cosas divinas, de hacer cosas eternas, cosas sobrenaturales de las que soy totalmente ignorante e incapaz de realizar por mí mismo. Y así él dijo esta palabra poderosa, ¿sabes? Le está diciendo a Luisa, no quiero que omitas ni una de estas palabras, porque son tan importantes, son tan poderosas en lo que quiero dar a mis hijos, a mis hermanos y hermanas aquí. Quiero iluminar sus mentes, sus intelectos y quiero calentar sus corazones. ¿Por qué? Para que puedan conocerme y amarme. Porque si no me conocen, no me amarán. Y si no me aman, nunca me poseerán, nunca me tendrán por toda la eternidad en el cielo. Y así dice él, cada palabra mía es un hijo que sale de mí, que por ahora te sirve a ti, pero al escribirla también servirá a muchos, muchos otros. Por lo tanto, tú, al no escribir, estás sofocando y apagando esta luz, este sol radiante, e impides por completo este desahogo necesario, este derramamiento sagrado, este flujo constante e inagotable de mi inmenso amor.
así como toda la inmensa cantidad de bien y de gracia que el sol de mi palabra puede hacer y realmente quiere hacer en el mundo. Así que, al no ser el instrumento de esa palabra, al no permitir que esas palabras fluyan en ella y ponerlas por escrito, por supuesto, bajo obediencia, debe hacer esto por indicación de sus confesores. Al no hacer eso, dice, vas a impedir que esta luz entre en el mundo. Vas a impedir que esta sangre de calor, paz y amor llegue a las almas y especialmente a sus mentes. Y así muchas veces la gente dice, bueno, me gustaría poder leer todo lo que ella escribió. Tenemos sus Horas de la Pasión y el libro de la Santísima Virgen María para leer si aún podemos encontrarlos disponibles. Y así Dios nos está pidiendo que tomemos lo que Él nos ha dado, lo que está disponible a través de la Iglesia y que lo recibamos. Porque, hermanos y hermanas, en cada palabra que está en estos escritos, San Aníbal decía que hay blancura y hay consuelo. Así que no tenemos que leer mucho. La gente dice, bueno, estoy tan ocupado, no tengo tiempo para leer muchos tomos. Y yo siempre digo, sabes, lee un poco cada día. Trata de seguir avanzando por el mismo camino. El tomo o los tomos porque nos da el sentido del flujo general de la vida de Luisa. Pero no tenemos que leer mucho, tal vez solo algunos pasajes, unas cuantas frases. Cada día puede realmente inspirarnos enormemente y ayudarnos a seguir adelante. Así que cada palabra es de gran ayuda, contiene esta luz, este querer y este poder, y así dice Luisa. ¡Ay, mi Jesús! ¿Quién habrá? ¿Quién meditará sobre estas palabras puestas en papel que tú me dices? ¿Sabes? Aquí, Luisa está confinada a su habitación, postrada en cama, escribiendo cada vez que se le revela algo que debe dejar por escrito. Y debe sentirse tan aislada y tan sola muchas veces, aunque hay personas que vienen a verla, pero no grandes multitudes, ya sabes. Y ella se pregunta, bueno, ¿quién va a leer esto alguna vez? ¿Sabes? En su pequeñez, ella no puede ver, ya sabes, el tremendo poder de estas palabras. Ella solo ve quizás lo suyo propio. La instrumentalidad humana de ponerlas por escrito y ser la secretaria de la voluntad de Dios para hacer esto. Y así ella dice, ¿quién va a leer todo esto alguna vez? ¿Cómo podría ella imaginar eso? Hoy, transmitiendo por todo el mundo, por internet, cualquiera que tenga la capacidad de recibir este mensaje en el mundo puede recibirlo. Y que está siendo transmitido en italiano, en español, en inglés y en muchos otros idiomas del mundo. ¿Cómo podría Luisa saber alguna vez que Dios haría eso, tomando sus pocas palabras, ese pequeño escrito que le costó tanto, y llevándolo a los corazones y las mentes de tantos? Y estoy seguro de que a estas alturas, a millones de personas en el mundo. Pero Jesús dijo, esto no es asunto tuyo. No tienes que preocuparte por quién va a escuchar esto o leerlo. Esto es asunto mío. Además, aunque no fueran leídas, estudiadas o meditadas, lo cual no será el caso, ya que tantos hijos lo harán, mis palabras se elevarían majestuosamente, colocándose para el bien de todos. Ahora bien, esa es una declaración asombrosa. También, lo que está diciendo es que, incluso si nadie fuera a leer esto en el futuro, él dijo, el hecho es, la realidad es, que ahora han sido dadas, ahora han sido reveladas y por lo tanto están presentes para el mundo. Y, dice él, aunque no fueran a ser leídas, estudiadas o meditadas, dice que aún así se elevarían majestuosamente y se pondrían a disposición allí para el bien de todos. Simplemente porque Luisa las ha recibido, simplemente porque ella las ha escrito y las ha llevado a su propio intelecto, a su corazón. ¿Por qué? Porque la divina voluntad las ha recibido en ella. Y así de la divina voluntad proviene la palabra, esta palabra de tremendo poder, luz y amor, pero entra en la divina voluntad que está en Luisa.
de una manera en la que Jesús revela acerca de la encarnación. Él dice: yo nunca podría haber venido al vientre de una persona humana en la que mi divina voluntad no reinara, no estuviera allí, porque solo mi divina voluntad tiene la capacidad de recibir mi voluntad. Y por eso el bautismo es tan importante, porque nos da esa capacidad de recibir la voluntad de Dios, todo lo que Dios es, a través de la gracia de la inhabitación divina. Así que le está diciendo a Luisa: si mi divina voluntad no estuviera allí, ni siquiera podrías recibir estas palabras. No significarían nada para ti, y eso es un gran consuelo para nosotros. Si obtenemos algún significado de esto, es porque Dios ya está en nosotros para recibirlo. Él nos ha dado la gracia, el poder, la luz, el intelecto, la memoria y la voluntad en nuestra alma para recibir su palabra. Y a través de esa divina voluntad, dice: no importa si nadie lo lee, porque mi divina voluntad lo está recibiendo. Allí en ti va a estar allí para todos. Ya sabes, las enseñanzas de la Iglesia sobre la comunión de los bienes. Lo que recibimos y lo que hacemos, lo hacemos por todos en la Iglesia. Y todos se benefician o se ven perjudicados por ello. Y así, él dice, incluso si nadie leyera esto, lo cual no será el caso, dice: esta entrega de mi palabra, esta revelación de la divina voluntad para ti y la comprensión del propósito que tuve para la creación desde el principio. Y esto tendría su efecto, incluso sin que nadie más lo supiera. Por supuesto, Él quiere que se conozca y quiere que muchas otras almas lo sepan, lo mediten y lo vivan, porque esa es la manera en que se hace más grande en el mundo y su poder puede difundirse y darse, compartirse con más y más almas en el mundo. Él dice, por el contrario, al no escribir, impedirás que el sol salga. Así que, aunque Él dice, este pensamiento de mi palabra de la divina voluntad va a surgir, pero, dice, si no escribes, entonces será impedido, y entonces estarías haciendo mucho mal. Además, si alguien pudiera impedir que el sol saliera en el cielo azul, ¿cuánto mal no le haría a la tierra? La tierra finalmente simplemente moriría. Él dijo, lo que el sol no saliendo le haría a la naturaleza, tú se lo harías al alma, porque este es el sol espiritual, el sol de mi palabra que quiero que sea dado al mundo. Y luego es la gloria del sol brillar majestuoso y tomar como en su mano la tierra y todo en su luz. Así que, ves, el propósito del sol, su naturaleza, su gloria, es que está disponible para todo. Cierto, en un día nublado o tormentoso, o durante la noche, ese sol no es visible, pero sus efectos siguen presentes en la tierra. Y sigue haciendo su gran labor, y está disponible para todos, para cada criatura en la tierra. El mal está en aquellos que no aprovechan de él. Así que, ya sabes, no queremos estar entre aquellos que reciben su palabra, pero no la reciben realmente. No la reciben, no la toman en serio, o, como dice en el Evangelio, esos no quieren vivir de esta manera. Y por supuesto, podríamos decir lo mismo sobre no recibir. El conocimiento de la redención, de la salvación, el conocimiento de la misericordia de Dios, ya sabes cómo Él viene a nosotros de esta manera interior, para liberarnos del pecado, para librarnos de la esclavitud a nuestra voluntad humana, para darnos una vida de paz y felicidad. Y así Él dice, ese mal entonces, de la esclavitud de tu voluntad humana, es una especie de paradoja, ¿no es así? Que lo que el mundo llama hoy libertad, la mayoría de las veces es esclavitud. Es una libertad que uno cree que consiste en hacer la propia voluntad, pero en realidad es una esclavitud a la voluntad humana. Porque la única libertad está en la voluntad de Dios. La única verdadera libertad del Evangelio viene a través de la palabra de Dios y de su voluntad divina. Y así, cualquier libertad que tengamos debe venir de la voluntad de Dios. Todo lo demás es oscuridad y esclavitud.
Es una falta de libertad ante nuestra voluntad humana. Y por eso la obediencia es tan importante en la iglesia. Verán por qué es la obediencia, es como nuestra protección contra esa esclavitud. Es como nuestra protección para no seguir simplemente nuestras pasiones humanas y nuestros deseos humanos, lo que queremos, incluso al elegir cosas buenas. Así que cuando se nos da una elección, Dios dice, sé obediente, porque esa es si se quiere, la salvaguarda y el camino más seguro hacia la libertad y la verdadera vida. El siguiente pasaje ahora avanzamos a enero de ese año, del año siguiente, el 2 de enero de 1919. El pequeño título dice, en la pasión. Todo estaba en silencio en Jesús. En las almas, todo debe estar en silencio respecto a sí mismas y deben hablar todo acerca de Jesús. Todo lo que concierne a Jesús deben decirlo, pero deben guardar silencio sobre sí mismas. Esta mañana mi amable libro, Jesús se dejó ver bajo una lluvia de golpes. Con su dulce mirada me miró pidiéndome ayuda y refugio. Me lancé hacia Jesús para apartarlo de esos golpes y para encerrarlo en mi corazón. Y Jesús me dijo, suena mucho como las horas de la pasión, donde, ya sabes, casi todo lo que Jesús sufre, Luisa dice, ya sabes, oh, cómo desearía poder estar allí y estar en tu lugar para liberarte de este sufrimiento, para librarte de él, de modo que yo te sustituiría en esto. Y ella dice, vi a Jesús y él estaba bajo esto, ya sea la flagelación u otros golpes que recibió durante la pasión, y él la miró con esto. Dulce mirada, pidiéndole su ayuda y que fuera un lugar de refugio para él. Ella se lanza hacia Jesús para apartarlo de esos golpes y llevarlo a su corazón. Hermosa imagen de lo que hacemos cuando leemos las horas de la pasión, cuando meditamos en ella. Nos lanzamos hacia Jesús, nos unimos a Él para poder apartarlo de todo eso. Él sufre por tanto pecado en el mundo, pero también para ser un refugio para Él, para llevarlo a nuestro corazón, para mantenerlo seguro y protegido. Y Jesús dice, hija mía, mi humanidad guardó silencio bajo los golpes de la flagelación, el azote. Es más, no solo mi boca estaba callada, sino que todo en mí estaba en silencio. No solo no lo hizo, quejarse o maldecir o hacer algo malo, sino que dijo, todo en mi interior estaba en silencio. Y esta es la vida interior de Jesús que se nos está revelando a través de Luisa y que queremos vivir con Él. Así que dice, en silencio estaba esta estima, es decir, la autoestima. En silencio estaban la gloria, el poder y el honor. Todo estaba como muerto. En su humanidad, ya interiormente, Jesús vivía este martirio perpetuo de su voluntad que creo, hermanos y hermanas, que cuando empezamos a vivir de esa manera, también comenzamos a experimentar esa sensación de estar casi muertos interiormente, no por Dios, sino por nosotros mismos, por la voluntad humana que trae la muerte. Y así, con esa muerte, hay un silencio, ¿ves? Ese morir a nuestra voluntad, hay un silencio. Es un silencio en el que ya no queremos quejarnos más, no queremos objetar la voluntad de Dios. No queremos, ya sabes, murmurarle a los demás sobre ello. No queremos resentir lo que nos hacen ni estar enojados. Él dice, pero en su lenguaje mudo, en su lenguaje silencioso, estas almas, dice, mi vida hablaba elocuentemente de paciencia, humillación, mis heridas, mi sangre, incluso la aniquilación de mi ser, la aniquilación interior, que por supuesto muchos santos experimentan. Creo que Juan de la Cruz lo llama la noche oscura del alma. Hay muchos otros nombres para ello, o formas en que puede experimentarse. Pero él dice, todas estas cosas, mi paciencia, mi humillación, mis heridas, mi sangre, eran las que hablaban.
Él estaba en silencio interiormente, pero lo que le sucedía y su respuesta a ello hablaban más fuerte que cualquier palabra que pudiera decirse. Él dice, incluso la misma aniquilación de mi ser era una voz. Estaba hablando al mundo. Por eso, mi ardiente amor por la salud de las almas puso un eco en todo mi dolor. Todo lo que él sufrió tuvo un eco en las almas porque fue en la voluntad divina. La voluntad divina está presente en todos y todos están en la voluntad de Dios. Y por lo tanto hizo eco, ¿ves? Incluso en esas almas que tal vez ni siquiera saben quién es Cristo o lo que Él sufrió en la historia de la humanidad. Ese eco de lo que Él sufrió en su pasión y muerte sigue ahí, en la voluntad divina para ellos. Y por eso creo que las almas, incluso las que no conocen a Cristo, podrían salvarse. Porque si están abiertas a Dios y a conocer al Dios verdadero, entonces se abren a ese eco de los dolores, el sufrimiento, la tristeza de Jesús, que Él vivió, aceptó y soportó por todo. No solo por ti y por mí, y no solo por aquellos de nosotros que lo sabemos por la infinita misericordia y gracia de Dios, sino también por quienes tal vez no lo conocen. Ese amor y ese eco de su palabra de misericordia y salvación. ¿Ese amor está ahí para todos? Esto, hija mía, es el verdadero retrato de las almas amorosas, en otras palabras, de aquellas personas que realmente aman, que de verdad aman no solo a Dios, sino también a su prójimo, a otras almas. Él dice, todo debe estar en silencio en ellas, su autoestima, su gloria, sus placeres, sus honores, su grandeza, otras criaturas, su propia voluntad. Incluso su propia voluntad debe estar en silencio. Vaya, eso sí que es un desafío, ¿no es así? Porque nuestra voluntad es la que habla más fuerte la mayoría del tiempo, ¿verdad? Podrías decir, bueno, ¿de dónde vienen mis pensamientos? Bueno, la mayoría de las veces vienen de nuestra voluntad, vienen de cosas que queremos, de nuestra memoria, por supuesto, también. Pero nuestra memoria es una facultad del alma unida a nuestra voluntad junto con nuestro intelecto. Así que recibimos las cosas en nuestro intelecto. Van a nuestra memoria para quedarse allí, esperemos que por un tiempo, al menos. Y luego nuestra voluntad es liberada por esas cosas, llega a conocerlas para poder ser libre. O la voluntad se vuelve esclava de esas cosas que han entrado en nuestra memoria. ¿Ves? Así que mi voluntad es realmente la fuente de mi libertad, pero también puede ser la fuente de nuestra esclavitud, de nuestro sometimiento. Pero Él está diciendo cuando tu voluntad está en silencio, cuando tu voluntad se ha rendido, se ha entregado, se ha dado a sí misma, y todo lo que contiene a través del intelecto y la memoria, una vez que la voluntad ha estado en silencio, o ya no estoy clamando por todas las cosas que creo que necesito, o que deseo y quiero, y todas mis pasiones. Y la emoción, Él dice, cuando la voluntad está en silencio, de esa manera, todas esas cosas provienen de la voluntad. Entonces, dice Él, te conviertes en un retrato de mí y de mi propia pasión, porque así viví yo mi pasión, con ese silencio interior. Hermanos y hermanas, este es el objetivo, si se quiere, de gran parte de la vida contemplativa, alcanzar ese silencio interior, recogimiento, paz en un sentido muy profundo, no la ausencia de conflicto, sino la presencia de Dios. Este ha sido, ya sabes, durante todos los siglos, el objetivo de nuestras vidas espirituales, de nuestra oración. ¿Por qué? Nuestra unidad con Dios fluye de ese tipo de paz y silencio interior. Entonces, dice Él, además, si ella tuviera alguno de ellos, es decir, si esta alma tuviera alguno de esos placeres u honores o grandeza o preocupación por las criaturas o por lo que ellas quieren, Él dijo que deben estar tan muertos para ella como si no pudiera ver nada. Si hay quejas,
ya sabes, pequeñas protestas y murmuraciones de la voluntad humana sobre las cosas, entonces Él dice que debes ser. Intenta estar tan muerto para ellas como si no oyeras ni vieras nada. ¿Ves? Así que pueden surgir. Pueden venir como tentaciones o incluso el demonio puede sugerírnoslas. Pero Él está diciendo que si surgen, entonces debes tratarlas como si estuvieras totalmente muerto. Y ellas no tienen, tú no tienes, ya no estás vivo para ese tipo de cosas. Verás, creo que Pablo dice que debes estar completamente vivo para Cristo, pero muerto para ellas. Y entonces, en cambio, ella debe mantener dentro de sí mi propia paciencia, mi gloria, mi estima, mi dolor. Porque los de Jesús son muy diferentes de los de nuestra humanidad. Por lo tanto, absolutamente todo aquello que ella realice, piense y ame con fervor, no podrá ser jamás ninguna otra cosa más que puro amor, el cual resonará en un único y perfecto eco con el mío, y me pedirá constantemente la salvación de las almas. Permíteme leer este fragmento una vez más. Por lo tanto, todo lo que esta persona, esta alma humana haga, piense o ame, no se convertirá en ninguna otra cosa más que en el puro amor, el cual tendrá un solo eco con mi amor, es decir, será mi amor, resonando a través de su amor, y ese amor mío. A través del alma me pedirá salvar almas, me pedirá ayudar a las almas, ser misericordioso, redimir almas, santificarlas. Pero ¡ay, cuán pocos son los que me escuchan! Cuán pocos hay que permiten que esta palabra penetre tan profundamente como para traer ese silencio interior de Jesús dentro de sí. Verás, no necesitamos necesariamente el silencio exterior para lograrlo. Muchas veces ayuda, pero este silencio interior es algo del camino intermedio, la venida intermedia de Jesús en espíritu y poder. Este es un silencio que solo Dios puede traernos a través de su voluntad, viviendo y reinando en nosotros. A veces nos toma un tiempo llegar ahí, ¿verdad? A veces nos toma un tiempo calmarnos. Todos sabemos que en un mundo muy ocupado y frenético hay tantas distracciones, ni siquiera necesitamos hablar de cuántas puede haber en nuestro mundo, que nos toma tiempo para que nuestra mente y nuestro corazón se tranquilicen. Para empezar a recibir de nuevo, ya sabes, para recibir de Dios en silencio, en lugar de recibir todas las distracciones del mundo. Es un gran desafío para nosotros, la gente moderna, ¿verdad? El desafío para mí, y estoy seguro que para todos ustedes, y aún así no debemos rendirnos en esa gran búsqueda. Es la única realmente que importa, que es la búsqueda de la vida de Dios en nosotros. Y una de las formas, no la única, en que la recibimos, en muchas formas por supuesto, es en los sacramentos de la iglesia y otras formas de oración, oración vocal, oración verbal, devoción. Pero este recibir en silencio con Jesús la voluntad de Dios es sumamente importante, creo yo, para este modo de vida. Sabes que has recibido, necesitas tener el adorable corazón de tu divino Padre. Te amo con el amor del corazón del Padre, el corazón adorable de tu Santa Madre, de todos los corazones que te aman en el cielo y en la tierra. Ellos quieren amarte con todo el amor. Tiene que ser así, ¿sabes? Solo puede venir de Dios mismo. Deseo ardientemente que todas las criaturas del universo se transformen en llamas ardientes de amor hacia ti. ¿Ves? Quiero que todos te amen, y en la divina voluntad yo te amaré en su nombre, pero también quiero que ellos lo hagan. ¿Ves? Por eso quiere que esto se conozca, para que otros y cada vez más también lo hagan. Y por eso dice, pero cuán pocos son los que hacen esto. Y por eso es tan importante que aquellos de nosotros que llegamos a conocerlo, hazlo y ámalo de esta manera. Y la intuición de Juan Eudes, que es una inspiración del Espíritu Santo, como sabes, es algo que todos deberíamos tener, que es amar a Dios con el propio amor de Dios, amar a Jesús con el amor del Padre y del Espíritu Santo.
Tú dirás, bueno, ¿cómo puedo yo hacer eso? Puedes hacerlo por una razón. Todas las personas de la Trinidad habitan en ti. Por lo tanto, puedes decir, Padre, te amo con el amor de tu Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que estamos haciendo entonces es entrar en ese amor de Dios, en esa dinámica eterna de amor recíproco entre la Santísima Trinidad, y estamos haciendo con Dios lo que Dios hace. ¿Qué es eso? Amar entre estas tres personas por toda la eternidad. Y la razón por la que ha plantado esa dinámica de amor en tu alma y cuerpo y en el mío es para que podamos hacer con Él lo que Él hace. Podemos amar al mundo. Ante todo, podemos amar a Dios con el propio amor de Dios dentro de sí mismo. Pero luego podemos amar a toda la creación, especialmente a las almas que más lo necesitan, con ese mismo amor divino y eterno de Dios. Y así dice, todo lo que haga esta alma no será otra cosa que amor, que tendrá un solo eco con mi amor. Y estará suplicándome, implorándome que lo diga. Este único amor, ¿ves? Solo hay un amor. Dios es un acto eterno de amor. Todos nuestros pequeños amores, todos nuestros pequeños actos de amor que hacemos en el tiempo son parte del único acto eterno de amor de Dios, porque no podemos amar sin Dios. Dios es amor. Y así, sin Dios, el amor es imposible. Tú dices, bueno, ya sabes, una madre tiene una especie de instinto natural para amar a su hijo. Bueno, eso esperaríamos, pero si miramos el mundo de hoy, ¿qué ha pasado con ese instinto? ¿Sabes? Tantas madres ya no aman a sus hijos, ni siquiera al niño en su vientre. Entonces, ¿cómo podemos decir que existe el amor sin Dios? Así que lo que debemos hacer es recibir ese amor, ante todo. Y hermanos y hermanas, ese es el primer paso, y si quieren, es el más importante, porque si no tenemos amor, no tenemos nada que dar. Como dice San Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios, es que Dios nos ha amado primero. Y si no hemos recibido primero su amor, no sabemos lo que es el amor. No tenemos ningún concepto de lo que podría ser el amor si no lo aceptamos ante todo de Dios. Así que sigamos adelante. Creo que tenemos tiempo para un pasaje más aquí. 4 de enero de 1919. Luisa, como otra humanidad de Jesús, sufre en la pasión con la fuerza y los efectos de todo el dolor de Jesús. Está continuando de nuevo. Va un poco más allá y dice, ahora Luisa, porque ella es otra humanidad para Jesús, en la cual la voluntad de la Trinidad puede vivir y realizar su voluntad. Entonces dice que ella sufre esta pasión de Él con la fuerza y los mismos efectos, como si Jesús mismo lo estuviera haciendo en ella. Continuando en mi estado habitual de completa aflicción por las privaciones de mi dulce Jesús. Sin embargo, traté de estar unida a Él, haciendo una de las horas de la pasión lo mejor que pude. Estaba haciendo aquella en la que Jesús está en la cruz cuando lo escuché en mi interior. Él juntó su mano y con voz articulada me dijo, Padre mío, en otras palabras, Jesús está en el sufrimiento de Luisa en este momento de la pasión en la cruz. Él junta su mano y ora al Padre. Padre mío, acepta el sacrificio de esta hija mía, del dolor que ella siente por mi privación. ¿No ves cómo sufre? ¿El dolor la deja como si estuviera sin vida otra vez? Cuando hay ese sentido de privación de Dios, uno se siente muerto por dentro, tan privado de mí que, aunque oculto, me veo obligado a sufrirlo, junto con ella, para darle fuerza. De lo contrario, ella sucumbiría. Probablemente simplemente moriría. Oh, Padre, acéptalo unido, eso es lo que sufre Luisa. Acéptalo unido al dolor que yo sentí en la cruz cuando fui abandonado. Incluso por ti, o al menos podríamos decir, sentí o percibí que el Padre me había abandonado. Y concede que la privación de mí, que Luisa siente, sea luz, conocimiento, vida divina en otras almas y todo lo que yo infiltré con mi abandono.
Dicho esto, volvió a desaparecer. Pero qué tremenda consolación para Luisa escuchar a Jesús, ya sabes, orando en su interior. De nuevo, esta es la vida interior de Jesús que Él quiere vivir en nosotros, repetir en nosotros y multiplicar en nosotros una vez más para el bien de todos. Y así, Él está orando al Padre para que este sentido de abandono, privación, noche oscura, como quieras llamarlo, total, ya sabes, abyección, muerte que Luisa está experimentando, la crucifixión de Jesús. Jesús ora al Padre y está diciendo que sea como fue mi vida, Padre, que así como tú, si lo aceptas, unido a mi propio sufrimiento en la cruz y a lo largo de su vida, porque fue crucificado interiormente durante toda su vida. Y así que todo esto entonces sea transformado, toda esta privación, este sufrimiento de Luisa, sea transformado en luz y conocimiento, vida divina para otras almas. Y luego todo lo demás que Él suplicó a través de su propio abandono. Mira, esto vuelve a captar el corazón mismo de lo que es esta vida en la divina voluntad. Que lo que vivimos en este momento de nuestras vidas, sin importar lo que sea, bueno o malo, pero especialmente, de alguna manera, el sufrimiento que vivimos, porque es lo más poderoso que hacemos, ¿no es así? Quiero decir, ¿qué es lo más poderoso en la vida de Jesús? Fue la muerte que condujo a su resurrección. Y así el sufrimiento, el morir que atravesamos en esta vida, Él dice, quiero que toda esa luz y conocimiento, la vida divina, la gracia, la verdad, el amor que surgieron de ello, te ruego que lo dejes fluir ahora, para otras almas, para aquellas almas que tanto lo necesitaban en la tierra, no solo hoy, sino en todos los tiempos. Esta es la oración de Jesús en cada momento, en cada latido, en cada respiro de su vida. Esta es la oración, la vida interior de Jesús. Y entonces lo que Él está diciendo es, Luisa, cuando puedes aceptar incluso el abandono que sientes de mi parte, aunque te hubiera dejado completamente, cuando puedes aceptar eso y estás unida a mí, y yo puedo orar a través de ti al Padre, a través de tu alma y tu sufrimiento, para suplicarle al Padre las gracias que las almas necesitan aquí en la tierra. Ser amado, recibir su amor, su misericordia, convertirse, superar la esclavitud de su voluntad humana. Y Él dice, esta fue la gracia de mi propio abandono. Luisa dice, me sentí petrificada por el dolor, y aunque lloraba, le dije, mi vida, Jesús, sí, dame almas. Y el lazo más fuerte que te obliga a dármelas es el dolor insoportable de tu privación. Además, este dolor corre en tu voluntad, de modo que todos sienten el toque de mi dolor y mi llanto incesante, y se entregan. ¿Ves? Por el abandono de Luisa a su propio sufrimiento, otras almas tendrán la gracia, a través de la divina voluntad y uniéndola con Jesús, para entregarse también y abandonarse a la voluntad de Dios en su propio sufrimiento, en sus propias vidas. Luego, hacia la tarde, apenas había venido el bendito Jesús cuando añadió, hija y refugio mío, hoy, qué dulce armonía, tu dolor hecho en mi voluntad. Mi voluntad está en el cielo, y tu dolor, al encontrarse en mi voluntad, se armonizó en el cielo. Con su clamor pidió almas a la sacrosanta, la Santísima Trinidad, y luego mi voluntad fluyendo en todos los ángeles y santos. En tu dolor les pediste a esas almas tanto que quedaron marcadas por tu dolor, y junto con tu dolor, todos gritaron, alma, alma. Mi majestad, mi voluntad fluye en todas las criaturas, y tu dolor ha tocado todos los corazones, y ha clamado a todos, sálvate a ti mismo, sálvate. Mi voluntad se concentró en ti, y como un sol resplandeciente, se dispuso a velar por todos para convertirlos. Mira qué gran bien. No obstante, cabe preguntarse, ¿quién conoce realmente el valor infinito, el precio totalmente incalculable y el poder omnipotente de mi divina voluntad?
todo esto emana de mi divina y eterna sabiduría. Sí, este es el don, este es el conocimiento del don que Dios nos ha dado a través de Luisa. Qué bendecidos somos, hermanos y hermanas, por tenerlo. Y que Dios y nuestra bendita Madre hoy y cada día nos concedan como a Luisa la fuerza y el efecto de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, para que también podamos vivirlo y que no lo vivamos solo para nosotros mismos, sino para todos de todos los tiempos, especialmente para aquellos que más lo necesitan. Así que le pido a Dios que los bendiga esta semana y les conceda la paz, para darte ese mayor abandono y unidad con su propia voluntad divina. Y todo aquello que Dios permita en tu vida, que puedas verlo transformado en amor y vida para quienes te rodean y para el mundo. Que Dios Todopoderoso te bendiga, que Él te consuela y te dé paz, y que reinéis con Él, incluso ahora, en el cielo, por el poder de su voluntad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Espíritu, Dios los bendiga. Los mantengo a todos. Anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré en mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino.